amigos de su canal Jesús en mi hogar. Hola, ¿cómo están? Hola familia. Hola mami, ¿cómo estás? Hola familia. Bueno, estamos bien. Aquí los cuatro reunidos para un nuevo podcast que vamos a compartir con nuestros queridos amigos. Claro que sí, y esta es nuestra tercera y última entrega de nuestra serie, Las avenidas del alma. Exactamente, cuidemos las avenidas del alma. Y en nuestra primera entrega hablamos de que ustedes se acuerdan. Definimos el concepto armas, cuidemos avenidas y creo que tocamos los sentidos de la vista y la audición. Exactamente. Exactamente. Si usted quiere, búsquela la primera parte para que vea acerca de la música específicamente ahí y de la importancia de estudiar la palabra de Dios. En nuestra segunda entrega grabamos, ¿qué se acuerdan? El tacto. Exactamente, y el olfato. Estuvimos hablando acerca de la contaminación, del problema del cigarro y de aquellas prendas de vestir que nos hacen daño, sobre la higiene hablamos mucho también. Y hoy, en nuestra tercera y última entrega, como dije al principio, hablaremos de un tema un poco polémico, la bioquímica de los alimentos y cómo afecta lo que comemos nuestra espiritualidad. Así que quédense hasta el final porque estaremos hablando de eso, lo que comemos y bebemos, y que tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Así es, Natalie, este es un tema bastante interesante, porque tú sabes que a veces pensamos que podemos separar lo que es la vida espiritual y la vida biológica, y esto tiene una conexión, porque, mira, a veces nosotros maltratamos lo que es el cuerpo, creyendo que no tienen nada que ver y que lo espiritual pues no será afectado. Sin embargo, el cerebro pues es parte del cuerpo, y cuando nosotros maltratamos lo que es el cuerpo, también maltratamos lo que es el cerebro. Obviamente que el cerebro es la parte donde el espíritu o la espiritualidad se centra y puede, pues, nuestra mente puede apreciar o percibir todas las cosas espirituales. Pero si nosotros, pues, no maltratamos el cuerpo, podemos recibir o tener la mente lúcida para nosotros poder aceptar las cosas espirituales. Amén. Sí, hoy venimos armados de estudios serios y argumentos importantes, donde la OMS nos cuenta acerca de neurotoxinas y neurotransmisores. Porque lo que entramos en nuestra boca no desaparece mágicamente. Se convierte en sangre, huesos, carne y en decisiones. Wow. Así es, nuestra vida está regida por lo que comemos, porque de ella es que sacamos el combustible para la propia vida. Y yo siempre me he dicho, y así analizando, de que si nosotros consumimos muerte, estamos formando muerte, porque lo que nosotros comemos es lo que vamos a hacer. Es como tú intentar hacer un edificio con materiales podridos o materiales que no sirven, que ya están pasados. El edificio no va a quedar firme. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si ingerimos comida chatarra, alimentos que no nos ayudan en nada, asimismo vamos a estar por dentro y por fuera, en fin, todo lo que somos nosotros, nuestra carne así va a estar por el mal uso de lo que comemos. Wow, Ángel. Exacto, me gustó mucho esa comparación, esa analogía que haces, porque utilizarlo así, el material con que somos construidos. Si somos un edificio, que es lo que dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo, ¿con qué material estamos siendo construidos nosotros? Sería muy bueno que pudiéramos hablar de la dieta original, lo que Dios hizo, versus la dieta actual, lo que comen la mayoría de personas. Así es, Natalie. En el libro de Génesis nos habla acerca de lo que es la dieta original, la que Dios quiso que nosotros supiésemos. Tú sabes que cuando estos científicos o creadores de vehículos, ellos diseñaron lo que es su combustible, el combustible que iba a ser preferido o ideal para ese tipo de vehículo.
El aceite, todo. El aceite y todo eso que lleva. Pero tú sabes que nosotros vamos a un repuesto y pedimos, dame un aceite para echárselo al vehículo y sí. Y uno ve que funciona y corre. Pero realmente esto con el tiempo va mejorando, degradando lo que es el motor del vehículo. Dios creó, permitió cuál era el combustible que nosotros íbamos a necesitar. Y por eso Él nos dijo cuál era la dieta. En el libro de Génesis, nosotros podemos ver en el capítulo 2, verso 16, que el Señor le dijo que de todo árbol que está en el medio, bueno, de todo árbol que está en el huerto, podemos comer. Nótate que el Señor incluso no le está prohibiendo a ellos del árbol que está en el medio del huerto, ni nada de eso, sino que le dijo a ellos que de todo árbol que está en el jardín del Edén pueden comer. O sea, le presentó todas las inmensas variedades de árboles que podían ellos fijar su mente, su vista en estos árboles. Y esto lo dio el Señor como una dieta para que ellos pudieran ver que de la tierra iba a ser su sustento. Así es, y yo siempre digo que las plantas en la tierra tenemos todo lo que necesitamos comer. Las vitaminas, los aminoácidos, las proteínas, todo lo tenemos en la tierra. Así como el Señor lo dio en el Edén, que les dio frutos para que puedan comer. Así que ahí nosotros tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir y para vivir sanamente. Así es, Ángel, como tú dices. Y tú sabías que justamente hay una cita del Espíritu de Profecía que menciona eso. Por ejemplo, está en Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 559. Oye lo que dice. En los cereales, las frutas, las verduras y las legumbres y los frutos oleaginosos o nueces han de encontrarse todos los elementos alimenticios que necesitamos. Si acudimos al Señor con sencillez de mente, Él nos enseñará cómo preparar alimentos sanos, libres de la corrupción de la carne usada como alimento. Y tú sabes, esta cita a mí me encanta mucho porque desde el año 2014 en que nosotros, gracias a Dios por su misericordia, hicimos el cambio de una dieta omnívora, donde comíamos de todo, a una dieta vegetariana. Y ha sido de gran bendición. Algunas personas dicen veganos, pero existe una diferencia entre ser vegetariano y ser vegano. La mayoría de las personas que son veganas no lo hacen por tener un estilo de vida saludable, sino más bien porque dentro de sus creencias adoran a los animales, otros los cuidan en exceso y no solamente no comen carne, sino que tampoco utilizan carteras, correas, zapatos, nada que tenga que ver con pieles de animales y eso. Pero ellos hacen algo y es que fríen mucho, utilizan muchos alimentos fritos y utilizan azúcar. En cambio nosotros, este tipo de régimen, no utilizamos frituras, sino que lo hacemos al horno, al vapor, al sartén, en freidora de aire, en fin, muchísimas cosas. Y tampoco utilizamos azúcar, sino que hacemos el cambio, ¿verdad?, por la miel, el guarapo y otras cosas más que sirven como endulzantes naturales, como el caso de los nísperos, la pasa y eso. Entonces, aquí nos dice claramente que todos los elementos alimenticios que nosotros necesitamos están en la tierra, como tú decías, los cereales. ¿Cuáles son los cereales? Trigo, la avena. Exacto, avena, arroz, hay mucho, las frutas. Manzana, guineo, piña, uva, verduras. El cilantro. Está también la verdura. Sí, verdad que en verduras. Aquí nosotros decimos verdura, lo que se llama cilantro, porque hay cilantro ancho y cilantrico. Nosotros decimos verdura, pero no se refiere a ese tipo de verdura, sino brócoli, coliflor, todas esas cosas. Lechuga. Ajá. Sí. Están las legumbres, que son una fuente de proteína increíble, que son las habichuelas negras, habichuelas rojas, habichuelas chacomelo, guandule seco, guandule verde, lenteja, todo eso. Muchas variedades, sí. Están los frutos oleaginosos o nueces, semilla de almendra, pistacho, semilla de girasol. En fin, ahí se encuentra todo, porque cuando uno va a ver, están las fibras,
están las proteínas, están las vitaminas, están los aminoácidos, como tú decías, y no es algo que te va a enfermar, sino que al contrario, te va a ayudar a tener más años de vida. Y para concluir con esta parte de la cita, muchas personas dicen, no, porque yo no como así porque de algo uno tiene que morir. Y esas personas sería bueno que supieran que nosotros no comemos saludable para ser inmortales, porque la inmortalidad solamente la da Dios, ¿verdad? Y la dará en la segunda venida. Comemos sano para mientras estemos aquí en la tierra, pues tener una mejor calidad de vida. Y poder vivir un poco más hasta. Exactamente. Sí, sí. Entonces, de hecho, se han hecho estudios de lugares como en Loma Linda, donde las personas son más longevas Sí. por el tipo de alimentación que llevan. Entonces, es una bendición y sí se puede. De Sí, y verdad otro que sí. estudio que se ha hecho es acerca del daño que hace la carne, que para algunas personas quizás no se han enterado. Pero bueno, en el 2015 la Organización Mundial de la Salud, OMS, clasificó las carnes procesadas como cancerógenas de grupo 1. Grupo 1, Marcos. Muy fuerte. Pero ahí es que está el tabaco, el asbesto, todos esos materiales malos para el organismo. Exactamente ahí. Hay evidencia suficiente para concluir que la carne puede causar cáncer colorectal. Wow. Y las carnes rojas están en el grupo 2A. O sea, probablemente cancerógenas. Pero eso fue en el 2015. Más investigaciones han concluido de que también están muy relacionadas. Y el problema no es solamente la grasa. Son los nitratos y nitrinos que se usan para conservarlas, que dañan poco a poco nuestro ADN celular. Exactamente, porque aparte de lo que tiene la misma carne en daño para el organismo, lo que le echan a esa carne para que dure más o para que el animal se ponga más grande o más grosor, más sabor a la carne, todo eso es dañino para el organismo. Sí, Exacto. hay mucho Justo- químico conservante para la carne. Sí, Sí, mucho. y ese asunto de las hormonas es muy peligroso porque antes, por ejemplo, nuestros antepasados, ¿verdad? Nuestros abuelos, bisabuelos, consumían carne y podrían decir, no porque era saludable, pues en un sentido era más saludable que ahora. Sí. Sí. Porque ahora un pollo, ¿en cuántos días? ¿En 7? Bueno, dicen 3 semanas, a veces un mes, pero creo que menos. Y es por todo lo que le inyectan, incluso a las vacas, todo eso, ya ni siquiera es carne, ya son hormonas que las personas están comiendo. Y por eso hay tantos cánceres y tantas enfermedades que se desarrollan rápido y en cuestión de meses, semanas, pues la persona muere ya sin una cura, sin un remedio. ¿Por qué? Porque estamos maltratando tanto con nuestro cuerpo, Sí. no solo con la alimentación, porque son 8 los remedios naturales. Te invitamos a que puedas buscarlo aquí en nuestro canal. De hecho, te lo vamos a dejar aquí arriba. Entonces, el Señor nos dejó para que nosotros pudiéramos vivir bien, felices y para su gloria y su honra, que es lo más importante. Así es, mami. Aparte, cuando le echan ese químico al nacimiento del pollo y eso no solamente lo deja en la carne de ese animal, sino que también lo traspasa a la siguiente generación y esa viene más enferma y aparte también a esa le echan el químico y pues entonces es un círculo vicioso que va aumentando. Wow. Sobre todo eso de la carne, las enfermedades que traen todos esos animales. Tú sabes que esos animales, muchos de ellos, se enferman de tuberculosis, tumores. Tú saben que eso, hablando de tumores, eso es cáncer. Todos los Cáncer tejidos de los músculos de esos animales pues se enferman. Cuando las personas comienzan a ingerir esos alimentos o esas carnes, así mismo todas esas enfermedades son transmitidas o pasadas al ser humano cuando comienzan a comer de esa carne. Entonces todas esas cosas, porque tú mencionabas ahorita, bueno, la gente dice, antes los animales no eran más sanos que ahora, y es verdad, y por eso antes también se podía, quizás no era la dieta que Dios quiso, pero antes era un poquito más pasable, pero ya en este tiempo, como vemos las cosas y cómo esos animales uno lo ve, realmente es muy dañino que nosotros podamos ingerir estos alimentos.
hay otras cosas que pudiéramos mencionar de esto. Bueno, voy a mencionar una que es muy, diríamos, importante. Como los animales mueren. Ustedes saben muy bien que esos animales, con la tristeza que estos animales son llevados al matadero, la noche antes de estos animales morir, la agonía que estos animales perciben. Ustedes saben muy bien que yo comprendí esto cuando estudié el tema del santuario, porque cuando los animales eran llevados la noche antes, ellos pues sentían esa agonía, esa afición. Claro, porque lo están sacando de su hábitat. Ellos sienten algo porque lo sacan de su hábitat. Lo perciben, a pesar de ver las ovejas que eran más mansas y todo eso, pero hoy en día tú puedes ver un animal, el puerco. Nosotros vemos cuando el puerco va a ser llevado al matadero, los gritos de ese animal es enorme, tú lo puedes escuchar lejísimo. Yo comprendí este tema en el asunto del santuario, cuando comprendí la agonía la noche antes de que Cristo iba a ser llevado al matadero el día después, a la cruz. Así mismo es esa parte, porque Cristo muere como un cordero y todo lo que simboliza esta parte, pues, tiene mucho que ver. Así mismo esa parte de cómo mueren los animales, esa agonía es transmitida al ser humano cuando el ser humano comienza a ingerir estos alimentos. Más que todo deberíamos evitar comer este tipo de alimentos. Sí. Así es, eso es algo bastante interesante. Debemos cuidar nuestra salud porque es templo del Espíritu Santo, como hemos estado hablando. Miren, hay una parte, Natalie, que tú mencionas mucho sobre esto de cuando vas a hablar de este tema sobre los animales y esto. Una historia que tú mencionas sobre la puerta de cristal. Ah, ok, no es una historia, es un video que hay en YouTube que se llama si los mataderos tuvieran ventanas de cristal, exacto, no, paredes, no fueran de paredes. cristal. Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Obviamente. Muy bueno, ojalá y puedan verlo. Es así, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Porque ahí se presenta un estudio científico de lo que pasa con cada animal antes de morir y cómo todo ese sufrimiento hace que ellos liberen toxina y luego cómo esa toxina pasan a los seres humanos y todo eso. Es algo muy escalofriante. Yo la primera vez no lo pude ver entero, me dio cosita, y después sí lo terminé de ver porque muchas personas me lo recomendaban. Sí, es bastante interesante que nosotros podamos ver todo esto porque nos da luz y sobre todo nos abre la mente para nosotros pues dejar de consumir estas cosas porque es una adicción, pero sí se puede con la ayuda de Dios. Sí que es una adicción, me acuerdo, ay Dios, cuando de los 4 cuando decidimos dejarla, como yo me ponía nerviosa, ¿te acuerdas? Sí. Cuando la veía y yo dije, ven acá, ¿y esto por qué me tiene adicta? Y gracias a Dios pude. Mi familia no lo cree, pero pude. Tú sabes, David, que hay una cita de mente, carácter y personalidad en la página 241 que a mí me encanta porque es justamente para lo que estamos viviendo en estos tiempos. Dice, la carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedades aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Y es eso justamente lo que estamos hablando. Esa cita con el video de que si los mataderos tuvieran ventanas de cristal, todos seríamos vegetarianos. Paredes. Siempre digo ventanas, pero es paredes. Es una realidad porque son muchas las enfermedades, muchísimas. Así es, mami, es lógico de que cuando el animal muere con ese cortisol que libera en sus nervios, en sus carnes, sí, eso lo pasa a nosotros y así
yo diría que por eso es que hay tantas personas violentas por la misma carne, porque eso se libera en el organismo. No solamente el contenido, pues, que podemos ver de lo que está formado, sino también ese cortisol y esa adrenalina, porque se genera adrenalina al momento de morir. Todo eso pasa al ser humano. Sobre todo esas hormonas que son inyectadas en esos pollos, esas cosas. Sí. Por eso es que vemos las hormonas alteradas en este tiempo. Ay, Dios las personas. Mío. Sí, hablando claro. No, claro, porque la idea de Jesús en mi hogar es siempre eso, llevar luz a las personas, que se eduquen y que hagan el cambio de una manera equilibrada y siempre sustituyendo. Así es, mami, y vemos que las personas vegetarianas, lo que las personas piensan de las personas vegetarianas, las que se alimentan de plantas, solamente piensan de que uno va a estar demacrado, va a estar flaco. Sin embargo, no es así. Y vemos que en el mismo reino animal tenemos a los elefantes, que son unos animales muy grandes, muy pesados, y su alimentación es herbívora. Uh-huh. Entonces vemos que solamente se alimentan de plantas, sí, y de todo eso, y ellos son muy grandes. Sí, tú sabes. Sí, déjame decirte que no es con falta de base que las personas piensan que los vegetarianos terminarán flacos. El problema es que tanta gente ha hecho cambios en su dieta muy radicales, sin tener en cuenta ni siquiera qué van a hacer. Solamente piensan, bueno, vamos a dejar la carne y todos los productos animales y ya, sin planificar. Si ustedes no saben, consulten con un nutricionista antes de hacer un cambio de este estilo, porque sin una planificación adecuada solo terminarán haciéndose mal. Exacto. Porque no es solamente quitar, hay que reemplazar. Se debe ganar lo que se está perdiendo desde otro lugar. Porque no es mentira que la carne tiene beneficios. Uh-huh. Solamente que tiene beneficios acompañados de males. Exacto, pero esos beneficios no podemos rechazarlos. Lo que es bueno es que todos los beneficios se pueden obtener de distintas fuentes en la naturaleza. Y que debemos recurrir a ellas, que son fuentes incluso más directas y más puras de los mismos beneficios. Exactamente. Cuando tú hablabas de elefante, yo pensé en la vaca, que muchas personas dicen, no, porque hay que comer carne de res para tener buena sangre, buena salud. Pero las vacas obtienen esos nutrientes de la tierra, de las hierbas. Entonces, exacto, como dice Marco, sí, esto es un asunto de educación. Primero que todo, educarse, documentarse, aprender a sustituir, como tú decías, David, sustituir. Usted va a dejar tal cosa que es de origen animal y tiene calcio. Bueno, pues busque ese calcio en algo de origen vegetal. Por ejemplo, esa semillita que ustedes hacen mucha leche de eso. Ajonjolí. El ajonjolí tiene muchísimo calcio. Sí. Entonces, usted va a dejar esto que tiene vitamina A, pues búsquelo aquí. Y entonces así aprender. Por eso es que nosotros debemos aprender a conocer nuestro cuerpo. Tenemos que aprender anatomía, aprender fisiología, aunque no seamos médicos, porque tenemos que aprender a cuidar nuestra maquinaria, que es el cuerpo. Yo tengo que saber que Ángel necesita quizá más fibra que yo, y yo que lo que necesito es alimentos que puedan ayudarme a producir colágeno. Entonces, aprender, educarnos, sustituir es muy importante, y sobre todo hacerlo con la dirección de Dios, y sí se puede. Sí se puede. Hacerlo con la dirección de Dios, porque esto es un asunto de reforma. La reforma es progresiva. Uh-huh. Y Dios, por eso Dios hace las cosas de manera ordenada. Y por eso Él permitió conocer esto, porque Él nos va llevando. Entonces hay quienes se aventuran, como dice Marcos, a hacer cambios sin la debida educación, como dice Natalie. Nosotros tenemos que ir de la mano con las cosas. Así es, y antes de que nos vayamos a otro tema, yo quería decir que aunque está en un orden de menor importancia, porque lo primero es nuestra salud, nuestra correcta alimentación, y pues también el deleitarse pues en el comer, que muchas personas dicen, no, porque es que eso es demasiado rico, yo no puedo dejarlo, es muy delicioso, y nunca lo dejan. Pero en realidad no solamente está lo delicioso en las comidas de origen animal, también las tenemos en las
comidas de origen vegetal. Hay muchas comidas ricas y muy parecidas al sabor de la carne o mejores que uno puede consumir. No solamente podemos consumir carne para sentir algo de rico, también otras comidas. Claro que sí. Y Ángel sí disfruta las comidas, ¿verdad, Ángel? Ustedes saben que son muchas cosas de las que debemos hablar para hacer esto bien, de dar gloria a Dios con lo que comemos. Y hay algo que es muy peligroso, muy peligroso. De hecho, hay nutricionistas, hay médicos naturalistas que lo comparan o lo tienen peor que la carne. ¿Y ustedes saben qué es? Uy, sí. El azúcar. Ujú. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, que ustedes creen del azúcar, los estimulantes y esas cosas. Uno de los mayores problemas del azúcar es que, bueno, del azúcar refinada, que es que se fermenta a nivel digestivo. Fermenta. Sí, se fermenta, se convierte literalmente en alcohol. ¿Produce alcohol? Sí, correcto, se convierte en alcohol. No que se produce, sino que se convierte a nivel digestivo. Y también se genera un estado de autointoxicación. Esta fermentación produce toxinas que luego pasan al cerebro y a la sangre y empiezan a dañar poco a poco nuestro organismo. Cabe resaltar que cuando estoy hablando de azúcar, me refiero al azúcar refinada o procesada. Porque si hablamos de otros tipos de endulzantes naturales, como lo que aportan las frutas, la miel o otros extractos puros, no lo agrupamos en este grupo. Estamos hablando del azúcar refinada. Exacto. O azúcar procesada. Exactamente. Y oye lo que dice aquí en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, sobre el azúcar. El azúcar no es buena para el estómago, que era lo mismo que tú decías. Entonces el espíritu de profecía confirma la ciencia confirma el espíritu de profecía. Amén. Produce fermentación, tú lo dijiste, y esto obnubila el cerebro y causa irritabilidad en la disposición de ánimo, principalmente en los niños. Cuando a los niños se les permite consumir azúcar, en su mayoría, porque no todos, ¿verdad? En su mayoría se ponen así, irritables, y en adultos suele pasar que se le obnubila el cerebro. Y otra cosa también que pudiéramos mencionar que hace daño es el café. Yo trabajaba en un lugar donde daban café. Pudieran vender cualquier otra cosa de comer, pero el café, esto era gratis. Ponían un termo y ahí todos los compañeros míos buscaban y bebían. Yo le pregunté una vez al supervisor por qué la amabilidad y todo eso del café, y él me dijo, no, esto es porque para que no se duerman. Trabajamos de noche. Y para que los compañeros no se duerman, pues ellos le daban café. Y él me dijo que eso lo mantenía más activo y le iba a permitir a ellos pues recuperar energía y no dormirse. Y efectivamente, ellos como era gratis, iban y bebían y pasaban la noche entera tomando café. Marcos, tú que una vez hiciste un estudio sobre esto, háblame acerca de esto. Bueno, papi, el mito del café es que da energía. Todo el mundo piensa que con café se puede mantener la noche despierto, ¿da energía? Con energía, pero no es así. El café no te da energía. El café bloquea los receptores del cerebro que le hacen saber que están faltos de energía, lo que también apaga la sensación de sueño. No estás teniendo más energía, estás quedándote sin saber que te estás agotando la energía. Eso es, Marco, como tú tapar el indicador con un papel, el indicador que te dice que te estás quedando sin gasolina o que el vehículo se está calentando y tú piensas, no está pasando nada porque el indicador no me está marcando nada, pero en realidad lo que está haciendo es que el indicador no te está marcando nada, pero el vehículo puede estar caliente y puede estar sin gasolina y de repente te quedas sin gasolina o el vehículo se para por estar muy caliente y tú dices, sí. ¿Qué pasó? Exacto, tapas la señal, pero en realidad sí generas una energía aparente, porque cuando se tapa esta señal, el cerebro libera una hormona de estrés, la adrenalina, y esta hormona se activa y empieza a suplir la energía adicional. Pero esta hormona, ¿de dónde sale? No la trae el café. Se sale del propio cuerpo de la persona. Por lo tanto, el café lo único que está haciendo es que el cuerpo tome energía prestada de sí mismo
Y esa energía obviamente tiene que pagarse después. Sí, porque la adrenalina es tan fuerte, una energía tan fuerte que el cerebro la usa en situaciones de peligro donde se siente amenazado. Por eso es que vemos de que las personas cuando tienen un choque o cuando el cerebro siente de que tienen en el instinto de supervivencia, libera mucha adrenalina y por eso la persona se mantiene de pie. Y después de que va eso, es que la persona comienza a sentir el dolor y todo eso y hasta se desmaya después. Exactamente. Esta energía prestada, cuando luego tenga que ser suplida, la gente se sentirá más cansada al día siguiente. Wow. Y por eso algunos entran en el ciclo de me cansó por el café y entonces tomo café para aparentemente recuperarlo. Sí. Por lo que si no toman café se sienten agotados. Pero es porque están tapando la señal. Y constantemente la tapan, y la tapan, y la tapan. Y si en algún momento no ven café, la señal se destapa y les da el aviso. Y se alarman y la vuelven a tapar. En vez de solucionar el problema. Y es que el tomar café se convierte eso en un ciclo vicioso. Que al final termina destruyendo la capacidad de dormir, de descansar, de recuperar las energías de la persona, porque constantemente han tapado la señal. Sí, tú sabes que yo conozco personas que los médicos le han quitado el café justamente por eso, porque no pueden dormir. Y entonces cuando le quitan el café, las personas se ponen ansiosas y le da un dolor de cabeza terrible. ¿Y qué hace? Vuelve y se lo toma para que se le quite el dolor de cabeza. Y no sabe que es una droga que le está haciendo daño, porque eso se convierte como en un círculo, en un ciclo de desgaste. También en que tú me das y yo te doy, así como dice Marco. Ustedes saben que Dios quiere que tengamos energía, pero una energía real. Por eso el Señor no quiere que tomemos nada que nos haga daño, como en este caso el café. Y aquí yo tengo una cita, señores, oigan, de Testimonio Selecto, tomo 3. Y esta cita se escribió hace más de 100 años, cuando no se había comprobado que realmente el café hace daño. Oigan lo que dice, el té. Cuando dice té, no se refiere al té de que usted hace una infusión con hojas, no se refiere al tipo de té que viene como en unas bolsitas y que se entran en una taza de agua caliente o agua tibia, ese tipo de té. El té, el café y la carne producen un efecto inmediato. Bajo la influencia de estos venenos, el sistema nervioso queda excitado y en algunos casos, por el momento, el intelecto parece vigorizado y la imaginación más vívida. La gente se siente más inteligente. Por el hecho de que estos estimulantes producen pasajeramente resultados tan agradables, muchos concluyen que los necesitan realmente y continúan su consumo. Pero hay siempre una reacción. El sistema nervioso, habiendo sido excitado indebidamente, sacó para su empleo inmediato fuerzas de las reservas futuras. Wow. Que era lo mismo que tú decías. La ciencia confirma el espíritu de profecía. Y la Biblia, antes, ahora y después, nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo, porque es para gloria y honra de Él que debemos comer y beber. Y para el colmo, mami, aparte de consumir el café que le saque energía prestada del cuerpo, hay personas que se desayunan con un café y un pan. Aparte de estar quitándole la energía al cuerpo, le están dando menos energía porque no le están dando el desayuno correcto. Wow. Cierto. Y a la hora del día que comienzan a tomar café, que deberían empezar con buenas energías, pues retan energía. Aún más, porque el café le resta y aparte de, no le están dando la suficiente energía de la mañana. Exacto. Wow, sí, todo esto es increíble, pero es una realidad. Y quizá muchas personas que nos están escuchando dicen, ay, quizá a mí me pasa eso con el café, tengo que dejarlo. Y lo dejan por un tiempo, pero después vuelven. Y entonces le falta como esa fuerza de voluntad. Pues queremos decirte que ores al Señor y que sí puedes. Sí puedes, porque yo conozco mucha gente que lo ha dejado definitivamente. Y sin ni siquiera un médico haberle dicho que lo deje, simplemente entendieron que no, y viven así. Conozco personas
que lo han dejado rotundamente y se lo ponen ahí y lo rechazan porque entienden que tienen que cuidarse. Fuerza de voluntad. Así es. Bueno, y todo eso nos lleva al punto final y que no se puede quedar, y es hablar acerca del alcohol. Tengo aquí una cita en Proverbios capítulo 20, verso 1, y dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ujú. Tú sabes que hay personas que hablan acerca del alcohol y la sidra, y ya se han modernizado tanto las cosas que dicen, bueno, yo estoy tomando sidra sin alcohol. Pero cuando tú miras la etiqueta, realmente te dice a veces que tiene un 10%, un 7% de alcohol. Al final tiene alcohol. Claro. Entonces yo creo que es nada que debemos tomar, pero una cosa es autoengañarse, porque a veces estimulamos lo que es ese viejo hombre que antes pues parrandeaba y bebía y todas esas cosas. Nos engañamos cuando tomamos la sidra sin alcohol, aparentando lo que antes hacíamos, que no hemos querido dejar ir ese viejo hombre, y ahora lo que hacemos es que tomamos alcohol, sidra, supuestamente sin alcohol, pero autoengañándonos. Y es como decimos, la apariencia de pecado es pecado. O sea que yo lo que creo es que en cuanto al alcohol, tanto las sidras que supuestamente no tienen alcohol como las que tienen alcohol y como los vinos que tienen alcohol y el mismo alcohol, nosotros debemos dejar de tomarlo porque es dañino para nuestro cuerpo. Sí, el alcohol es una neurotoxina que ataca directamente la corteza prefrontal, esta parte de aquí. ¿Qué saben qué es? Es el sitio donde se alojan nuestros pensamientos acerca del razonamiento, el juicio y la voluntad. O sea, es el sitio donde nosotros decidimos qué hacer. Por eso es que como vemos a los borrachos después de tomar, estas personas pierden el juicio, por así decirlo. Y no se cree que solamente se pierde el juicio al llegar a la borrachera. Poco a poco, cada acto de bebida, ya sea por el azúcar, como le habíamos comentado, que se convierte en alcohol, o por el propio alcohol, va destruyendo y debilitando esta parte. Va haciendo que sea más difícil decidir las cosas, tanto para bien como para mal. Y generalmente Satanás utiliza este medio para que nos inclinemos aún más al mal, al no poder discernir correctamente lo que es bien. Wow, Marco, así como dices. Tú sabes, David, que tú hablabas acerca de la sidra y yo recordé unas personas que se emborracharon con sidra sin alcohol. Sí. Esa famosa sidra que se dan en actividades cristianas, y hubo un grupo de personas que ellos se emborracharon literalmente con ese tipo de sidra. Entonces, Dios por algo prohíbe eso. Miren, y Dios prohíbe el uso de bebidas alcohólicas en varias citas. Se lo prohibió a Sansón y a su madre. Eso lo vemos en Jueces 13. Se lo prohibió a los hijos de Israel. Deuteronomio 29:6. Se lo prohibió a los sacerdotes. ¿Ustedes recuerdan el caso de Nadab y Abiú? Borrachos, cómo ofrecieron fuego extraño. Estaba pensando en eso. Ajá, entonces eso pasó en Levítico 10:9. Dios también le prohibió a Daniel y sus 3 amigos, lo que decimos Daniel y los 3 jóvenes hebreos, Daniel 1:8. También a Juan el Bautista y también a nosotros. Entonces, lo que Dios nos dice no es para que nosotros nos pongamos guapo. Ahora yo no puedo hacer de nada como niños malcriados, no. Es por nuestro bien, por nuestro bienestar físico, mental y espiritual, como tú decías, Marco. El lóbulo frontal, que tenemos que cuidarlo, porque es aquí, y lo mencionábamos en la primera parte de esta serie, es aquí donde el Señor quiere hablarnos. Es en los nervios del cerebro donde el Señor se comunica con el hombre y dice, y esto afecta su vida más íntima. Wow, sí. Por eso es que el Señor quiere que nos cuidemos y que dejemos todas esas cosas que al final ni siquiera son necesarias para vivir. Sí, es así, mami. Y en la Biblia está todo. Todo lo que nosotros necesitamos saber está en la Biblia. Con ayuda de la ciencia y eso podemos abarcar más de lo que ella dice.
Y así como tú dices, cuando uno bebe estas sustancias, uno está bloqueando la señal que va entre Dios y nosotros. Cuando uno se emborracha ya uno queda como así en el aire. Pero ya desde que uno toma poco, ya esa señal ya se está bloqueando totalmente. Así que uno debe intentar de no tocar, no beber ni una gota, porque la temperancia no se trata de tomar poco, se trata de no tomar nada. Exacto. Como dice, total. exactamente, como dice la frase, no comer nada malo, o sea, abstenerse de lo malo y controlar lo que uno come de lo bueno. Exacto, de forma moderada. Exactamente. Excelente. ¿Qué nivel de conversación hemos tenido hoy? Sé que será de bendición para muchas personas y yo sé que ya debemos ir cerrando, pero yo no quiero que terminemos. Por favor, regálenme unos minutos extras para leer Consejos sobre régimen alimenticio, página 51. Es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los 10 mandamientos. Porque no podemos hacer ni una cosa ni la otra sin quebrantar la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. Ay, que yo no puedo dejar esto. El Señor puede. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estamos disminuyendo diariamente nuestras fuerzas para glorificar a Dios. Cuando Él exige toda nuestra fuerza, toda nuestra mente. Por medio de nuestros malos hábitos, estamos disminuyendo el dominio que tenemos de la vida. Y sin embargo, estamos profesando ser seguidores de Cristo y preparándonos para el toque final de inmortalidad. Excelente, Natalie, esa cita que acabaste de leer. ¿Tú puedes leer 1 Corintios 6, 19 al 20? Claro que sí. Mira, a ver, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Excelente cita, muy buena, sobre todo porque nos dice a nosotros que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo va a depender de lo que nosotros comamos. Cierto, la evidencia científica está aquí. Ya le hemos hablado que una dieta basada en planta es lo más provechoso. Pero de todas formas los invitamos a investigar y a seleccionar lo mejor para servir a Dios. Amén. Bueno, yo me quedo con esto. No quiero energía prestada ni quiero comida muerta. Yo quiero comer sano. Así como comentábamos, de no consumir azúcar para no consumir, tener energía prestada para funcionar, sino que debemos descansar y no comer comida muerta porque, como dice la frase, estamos comiendo comida mala. Así que yo me quedo con esas frases. Bueno, muy bien, Ángel, excelente. Entonces, a ustedes hemos llegado al final. Yo sé que quieren más, pero terminamos por hoy. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Busquen la serie completa, la parte 1 y 2, para que puedan tener la secuencia. Suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita. Así es, dale a comentar y al me gusta, así nos apoyas. Y nos vemos en un próximo contenido.